Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Estamos, como siempre, en la actualidad. No se vale que usted no esté actualizado o actualizada, que no se quede hasta el final, que no sea suscrito si es primera vez que nos está viendo. No se vale que no ponga el dedito ahí en la campanita para que le avise cada vez que subimos un capítulo. Recuérdense que estamos siempre en los temas que necesitamos estar para estar bien informados y sobre todo para poder incidir en este país. Bueno, el día de hoy tengo la visita, ¿verdad? Aceptaron venir a charlar, a tomarse un cafecito, dos comisionados, una comisionada y un comisionado. Este tema que nos ha costado explicar el tema de las comisiones de postulación para poder elegir candidatos y candidatas a magistrados de sala, a magistrados de la Corte Suprema, y que el trabajo consiste en escoger a lo mejor o lo menos peor para mandarlo al Congreso de la República y que el Congreso de la República escoja de ahí. Entonces vamos a hablar un poco de todo el proceso, cómo llegaron a ser comisionados, nos cuentan un poco su carrera, ¿verdad? Ana, muchas gracias por estar aquí, una lideresa, ¿verdad? Estamos hoy reparando nuestro set, no reparándolo, modificándolo, cambiándolo, haciendo las reparaciones. Qué bueno que sean parte de eso, ¿verdad? Así nos tocó con otros candidatos cuando no teníamos todavía un set apropiado, ¿verdad? Pues muchas gracias, Goyo Saavedra, en fin, gracias por aceptar venir a tomarse la tacita de café y charlar al respecto, ¿verdad? Como ya se los hemos mencionado antes, calma al instante el dolor de oídos y de muelas. Anestil, una solución en gotas que encuentra en sus farmacias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten después de cuántas horas de trabajo fueron? Creo que fueron un poquito más de 2 meses, pero de alguna forma satisfechos de haber podido cumplir con el trabajo. Y yo recalco, ¿verdad? Uno de los temas principales era poder tener una nómina integrada. El enorme peligro después del proceso de renovación de Cortes 2019, que fue interrumpido por 4 años, era que veíamos sí una degradación en el sistema de justicia por el mismo hecho de no cumplir con lo que constitucionalmente se marcaba, que es ese cambio. Ajá. Ya más allá de algunas irregularidades que se han dado en ese proceso, pero efectivamente el no poder tener recambios y mandatos establecidos conforme a la Constitución ha golpeado el Estado de Derecho, y creo que de alguna forma el sistema en general resiente eso, no el sistema de justicia, sino en todo el sistema institucional del país. Y eso es delicado. El principal objetivo era tener una nómina bien integrada, una nómina que fuera integrada siguiendo la ley, por principios democráticos, con participación. Y una vía de esta renovación era lo que inspiró a nuestra participación. La idea de Unidad por la Justicia, que se convirtió después en Planilla 8, viene de comprender mucho las últimas experiencias gremiales de participación. Distintos grupos que habían tenido participación por separado y habían logrado resultados significativos pero insuficientes para poder inclinar la balanza. Pues nos pusimos a la tarea de poder lograr un consenso, un acuerdo de participación y de identificar algunos de los mejores perfiles que pudieran correr en las planillas para asumir esa tarea. Y ese fue el trabajo, creo que con un enfoque muy claro, un enfoque en donde tenemos claro las dificultades que pasa la justicia, la claridad y necesidad de tener algo distinto y de poder hacerlo desde las reglas del sistema, sabiendo las dificultades que eso implica, ¿verdad? Sabiendo muchas de las contrariedades. Sabemos que las expectativas también son diversas, pero esas expectativas también había que atemplarlas y entender que dentro del marco de la comisión los resultados obtenidos te permitían jugar dentro de un bloque muy grande. Seguramente eso lo platicaríamos adelante. Pero al final yo quedé muy satisfecho de la participación gremial, ¿verdad? De la oportunidad dentro del colegio. Al final el gremio, creo, respondió masivamente al llamado en una jornada muy dura. Un viernes en la tarde, por lo menos en la ciudad, la votación era en un lugar en donde con lluvia y mucho tráfico, la gente no dejó de llegar. De hecho, se quedó en la cola mucha gente que quiso todavía llegar a la votación.
Y eso nos permitió pues equiparar el mejor resultado, que son 3 comisionados para la planilla 8, y quedarnos algunos votos del resultado que la planilla 3 obtuvo. Pero en distribución, digamos, muy equilibrada, y eso permitió pues también plantearse cuál era una ruta de lo que pudiera aportarse dentro de la nómina. Pero yo quiero pues sí darle el espacio, porque al final la oportunidad de participación también permitió mezclar diversas visiones. Y ahí donde yo creo Ana López, el movimiento Chomijay y muchas otras organizaciones, ella también participaba dentro de Juristas por Guatemala y otros bloques, dieron una perspectiva muy, muy importante al mensaje y al llamado que tenía la justicia. Excelente. A ver, Ana, digamos para que entendamos un poquito, la ley nos obliga a que los 12 decanos existentes de las 12 facultades de derecho que hay en el país ya son parte de la comisión. Esto obliga a que vayan 12 magistrados, y entonces los otros 12 tienen que ser abogados o abogadas electos por el Colegio de Abogados en un proceso muy parecido a una campaña política de partidos, ¿verdad? Y entonces se hacen las planillas, ¿verdad? Entonces Goyo nos explicaba aquí, primero lo que motiva a hacer la planilla es decir, entrémosle, ¿verdad? Entrémosle, participemos, y entonces hay una alianza de distintas organizaciones, ¿verdad? Ana, tú representas una organización de mujeres, abogadas, mayas, pero además con mucha participación en otros espacios de la lucha siempre por los derechos de las mujeres, y ahora se trata por la incidencia, y entonces se alían a otras organizaciones, hay varias organizaciones, para hacer una planilla, ¿sí? La planilla número 8, y se van de campaña. Gracias, Roberto. Primero, agradezco la invitación, que lo recibo con mucho honor. Segundo, que es en primer lugar es el objetivo de nuestra conversación, de nuestra charla. Efectivamente, como dijo Goyo, yo soy, según de las estadísticas que nosotros llevamos y control con relación a la participación política de mujeres indígenas, soy la primera mujer indígena que viene del movimiento de mujeres, que una Ana López, sin ser universitaria, los años más crueles de la historia de Guatemala, a los 17 años, sin cumplir los 18 años, fundé una organización de mujeres en el Ixcán. Luego, posteriormente, pues ya con una red de mujeres a nivel municipal, a nivel nacional y todo. Mi tercer semestre estudiando en Derecho en la Universidad de San Carlos, contradiciendo con las leyes, obvio, porque vengo ya una mujer empoderada, universitaria y todo, empoderada por mis derechos como mujer indígena, pero también como derechos de los pueblos indígenas, contradiciendo con las leyes y todo. Y es así, nace la idea de decir, es necesario que las abogadas indígenas se organicen. Vean un poquito la idea, de ahí vengo. Entonces, obvio, eso también me da mucho empoderamiento. Un momento integramos una red de organizaciones de mujeres, que es la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia. Y desde hace más de 10 años venimos auditando las comisiones, venimos observando las comisiones, pero dice que no es igual ver cómo bailar y que verla venir y bailar con ella y que estar con ella, ¿va? Entonces, es una situación. Sin embargo, yo la académica nunca me había aventado así, ni en la misma Facultad de Derecho de la San Carlos. Yo miraba movimientos estudiantiles y todo, académicos. No, porque mi tiempo se estaba dedicando más con relación a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de pueblos indígenas. Y sin embargo, cuando ya se hace este llamado, y además hartos ante la situación del país, una judicialización al sistema democrático, criminalización y judicialización a los defensores de territorio, a los defensores de pueblos indígenas, defensores de mujeres, a la libertad de expresión. Tenemos una cantidad de jueces en el exilio, fiscales en el exilio. Entonces, ¿qué está pasando en Guatemala? Primero, el sistema no es de nosotros los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, pero estamos inmersos en ese sistema. Entonces decir, bueno, si hay esta oportunidad, y sobre todo cuando Goyo viene como dice, va a ser uno de los candidatos, y luego venía Edgar Ortiz con esa otra figura, yo en algún momento les dije no, y creo que más adelante vamos a hablar.
Yo sí tenía una intención de postularme a ser comisionada. Ser sí, magistrada para salas. Eso era desde el año pasado yo venía proyectando, pero cuando ya se me pide la candidatura para ser sí, comisionada, empecé ya a tomar decisión. ¿Qué quiero? Ahí sí yo como Ana López, como abogada, ¿qué quiero? ¿Quiero ser comisionada o quiero ser magistrado? Es posible, sin embargo, entramos en un conflicto de interés, ¿verdad? Que es la ética profesional y todo. Tomo una decisión y tomé la decisión en primer lugar cuando hay una juventud que iba a integrar o que integramos la planilla 8. Luego una diversidad de las representantes de las universidades. Veo esa plataforma en los territorios. Hay candidatos indígenas. Porque como hemos estado auditando desde ese nivel, la mayoría no vienen ni abogadas indígenas y abogadas indígenas. Todo eso me motivó a mí para tomar la decisión. Y en un momento pues tomo la decisión cuando ya digo, bueno, acepto la candidatura. Yo quité en mi mente ser magistrada. Entonces lo que no hicieron otros, ¿verdad? Sí, entonces mi rol, fueron comisionados y presentaron... Entonces dije yo, mi rol va a ser comisionada para poder elegir a integrar cortes. Y es así, entonces, pero sobre todo la visión social o la visión política de los que venían promoviendo, es decir, queremos renovar cortes, queremos transformar el sistema de justicia. Y a la par yo coloco, una justicia social incluyente. Entonces uno dice, no se vale que estemos alegando y no hagamos algo por cambiar las cosas. Entonces doy un paso, tomo la decisión. Ahí está el tema, ¿verdad? Entonces... comisionada y no candidata a magistrada. Eso fue la decisión. Y el hombre, entre Goyo y Edgar. ¿Ah? Sí, y los grandes, la juventud, yo siempre digo la juventud, que tiene una visión muy diferente, porque también si vemos en el colegio cómo se han realizado las asambleas, yo tenía la oportunidad de acercarme a las asambleas del colegio, también veo una gran juventud, pero no con esa visión. No con esa visión. Entonces, un poco ya acomodada, ¿verdad? Entonces, pesó ese tema, Goyo, que la planilla 8 fuera alianza de varias organizaciones y que tuviera ese enfoque, somos la planilla joven. Yo creo que sí pesó, pero además implica un trabajo grande, ¿verdad? Primero porque creen que porque sos joven no tenés una idea de cómo funciona el tema. Y hay que decirlo, yo sí había participado con Alternativa Independiente apoyando muchas de las campañas, algunas de las coaliciones también con Juristas por Guatemala. Y tenía muy claro cuál era la dinámica de la parte gremial. Lo que también había que ponerle como ingrediente es el contexto de la elección de cortes y la no renovación, pero también el contexto actual que estaba viviendo la sociedad. Dentro de esos llamados, yo creo que también aquí había que buscar cuál es el fin posible. Y eso era el trabajo de coincidir en una coalición compleja, ¿verdad? Con mucho trabajo, pero que finalmente fue una gran satisfacción de que haya podido trabajar y articularse en una buena campaña. Ese es un tema aparte que creo que también, más allá del resultado, yo cuando ya estábamos inmersos en la dinámica de campaña, yo pensaba, poder coincidir en visiones distintas, pero que puedan tomar un mismo enfoque, ya es una victoria. Eso no es sencillo en Guatemala. Y tampoco es sencillo en el gremio de abogados. Si lo conjugamos, juventudes, procedencia universitaria, procedencia... dentro del territorio y lograr un objetivo, esa yo creo que fue una consistencia. Claro. Y la dinámica de la campaña, ¿verdad? Muchos decían, no, es que mira, si no tenés una estructura, la verdad, el contexto donde se está moviendo Guatemala tiene una brecha abierta que supimos identificar muy bien. Creo que ahí Edgar Ortiz fue muy claro en leer algunos de los temas, junto con algunas discusiones de equipo. Vimos una ventana abierta en el contexto de las elecciones en general, de cómo la gente está inclinándose por decir participo y ejerzo mi voto. Ajá. Eso tanto en las elecciones pasadas como en las elecciones gremiales. Entonces, la realidad es que sin recursos pudimos hacer con una buena cohesión y con una buena identidad de mensaje, aprovechando las fortalezas de algunos liderazgos. Ahí es donde... los bloques que tenían ya una participación histórica, la figura de Juan Francisco Solórzano y sus FOPA, que dentro de sus grupos que también tienen una militancia muy activa, permitió conjugar elementos para lograr un resultado. Y entonces tener una campaña digital que puede pegar con una buena movilización territorial fue genial.
algunos lugares en donde no pudimos llegar, el resultado se mira. Donde pudimos hacer campaña, el resultado subió respecto del promedio. Insisto, la experiencia con Ana fue muy bonita porque yo creo que nos recorrimos más o menos como 1.200 kilómetros en semana y media, 2 semanas. Así que parte de eso sí fue un trabajo de desvelo, de movimiento y arduo, pues, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, hemos estado promocionando Masculán, preservativo de origen alemán, pero me encanta la nueva publicidad, amor con ternura. Lo encuentra en sus farmacias de conveniencia. Exactamente como ser candidato a diputado o a diputada, que es lo que Oliva, hay que salir de campaña y es lo que quiero que la gente entienda. Hay que ir a visitar las sedes departamentales de los abogados y abogadas para convencerlos de que este es un movimiento nuevo, donde estamos aliados, pues el movimiento Mujeres Abogadas de los Pueblos Indígenas, está FOPA, ahí estaba Edgar Balcés, estaba Edgar Ortiz, está la gente joven, somos de varias universidades y queremos cambiar las cosas, voten por nosotros. Mientras las demás planillas yo estoy invitado a que fuéramos a dar charlas y foros, cenas, regalos, desayunos. O sea, era exactamente lo que pasa en la campaña cuando le toca a un partido nuevo sin plata, ¿verdad? Y eso donde yo digo, sí se puede. No se vale decir, ¿quieres ser diputado? No, porque no tengo plata. Ustedes son la muestra de que, por supuesto, hay que trabajar 10 veces más que el que tiene plata, ¿verdad? Pero es más legítimo y al final es más representativo y los resultados se vieron ahí. Sacaron la misma cantidad de comisionados que los malos, digámoslo de alguna manera. Yo no voy a decir los malos, pero digamos que el bloque oficialista. El bloque oficialista, la planilla 3, que era la que todo el mundo tenía ya en la mira, quién la encabezaba y la cantidad de plata que se movió en las demás planillas, en todas las demás, ¿verdad? Satisfactoria esa parte, ¿verdad? Muy buen resultado. Y voy a decir que fue una campaña peleada, ¿verdad? Pero también en la dinámica de sentarnos en la comisión, yo podría decir que con muchos de los comisionados de otros grupos se puede tener una conversación en donde hay coincidencias. Va a haber oposición, pero es justo una dinámica en donde cada quien puede tener su posición y van a ser algunas veces en la parte pública, en el voto, en la decisión puntual, una posición contraria, pero puede haber cordialidad en el diálogo y en la búsqueda de consensos en otros puntos. Y justo esa fue la dinámica de la comisión. En la parte inicial había una posición muy dura, muy rígida. Se había ido construyendo algún tipo de confianza, pero en la parte de procedimiento y viendo el cronograma de trabajo, el trato y los acuerdos se lograron alcanzar para regresar nuevamente al punto duro que es la decisión final de integración de nómina, ¿verdad? Pero creo que también la experiencia de las comisiones 2024 debería de poner sobre la mesa la búsqueda de un acuerdo un poco más grande de país, porque no podemos estar atendiendo con lo micro o con pequeños temas, puntos que deberían de ser consensos mucho más grandes. Y esa conformación de fuerzas en realidad tiene que ser aprovechada para construir una senda que nos lleve a lo común. Y me refiero a, sí, después de una campaña enfrentada, tenemos que lograr un espacio de consensos en lo posible, ¿verdad? No en todo pudo haber consenso, no todos van a quedar contentos con el resultado final y algunos tendrán más que otros, ¿verdad? O sea, una visión de ese resultado. Pero puede conversarse, tiene que dialogarse y tiene que lograr tratar de tener consenso. Yo creo que de muchas de las personas que no conocía, espero y haberme llevado amistad y seguramente una mejor impresión, amistad, porque no los conocía tanto, pero pudimos coincidir, conversar y ojalá en algún futuro seguramente nos volveremos a ver en otros espacios. Fue así, sí. Digamos, el mismo sentimiento. A mí me agrada eso, decir, bueno, nos costó llegar, nos costó mucho esfuerzo, más de 1,000 kilómetros de trabajo, eso. Llegamos y al llegar encontramos que realmente se puede dialogar, que no vamos a estar de acuerdo con todo, pero que sí podemos encontrar consensos en este país, dejando a un lado ideologías, dejando a un lado todo ese tipo de temas que nos tienen tan divididos, encontrar realmente lo que le convenga a este país. Sí. Yo quiero rescatar un elemento importante que dijiste con relación a la campaña. Sí. Me gustó porque yo tomé una decisión igual, se recuerda Goyo, para tomar la decisión ser candidata desde al siguiente día que ya estábamos, sí, cuando nos fuimos a inscribirnos,
yo empecé a renunciar mis casos. Porque dije, yo me voy a dedicar a la campaña, no tengo experiencia en este nivel de participación política, pero renuncio a mis casos para dedicar a la campaña y no estar estresada, pensar en audiencia, pensar en debate y luego la campaña. Eso sí permitió andar en campaña. Y sí es posible, sin recursos, poco tiempo tuvimos para, ya casi 22 días, lo más intensivo. Lo que valoro durante la campaña es lo que dijo Goyo, es la red entre abogados. La red y luego las amistades. Yo tengo varias amistades de grupos de trabajo donde he estado en el mismo ejecutivo, que es la mayor parte, más de 14 años, en diferentes épocas de gobierno. Entonces, yo tenía la red de abogados de un trabajo que tuve que tiene que ver con los mecanismos de la paz, bueno, la mayor parte, en la Defensoría de la Mujer Indígena, donde hay un eje de procuración de casos, una cantidad de abogadas. Entonces, luego con la Asociación de Abogadas Indígenas, y de ahí más las abogadas que asesoran organizaciones de mujeres indígenas. Entonces, son esas plataformas, y yo les mandaba mensaje que vamos a estar tal hora en tal lugar. Lo que eso es la base. Así, entonces, ¿verdad? Sí, y estar en territorio, hacer campaña, porque dije yo, ¿cómo voy a ser candidata? ¿Cómo voy a llegar allá si Goyo solito o Edgar van a estar solo en campaña? No, yo tengo que estar, es una decisión y tomo la decisión. Entonces, eso considero yo. Lo otro, ya están los resultados, ya fuimos electos. Bueno, dije, voy a cumplir con lo que prometí en la campaña. En la campaña hicimos mención, decir, bueno, vamos a impulsar los perfiles más idóneos, tienen ese principio de independencia, que practican el principio de independencia, porque al final la justicia, necesitamos una justicia independiente, con objetividad, pero también vamos a intentar impulsar candidaturas de mujeres indígenas, postúlense, para poder decir, bueno, aquí están los mejores currículos, o los mejores perfiles, pero también convencidos de que tenemos una cantidad de votos como comisionadas para aprobar un perfil. Entonces es ahí donde dice Goyo, sí es posible. Otro medio de comunicación me preguntó, ¿cómo te sentiste en la primera sesión? Pues yo estoy entre seres humanos, que son abogados, igual que yo. Puede ser, y con historias, no. Yo estoy convencida que estoy con seres humanos y que podemos dialogar, podemos comunicarnos, podemos interrelacionarnos. Si no compartimos el 100% de criterios, es normal. Pero sobre todo, convencido, como usted dijo, o como ya dijo Goyo, hemos estudiado y sabemos que para poder garantizar un desarrollo humano en Guatemala, el desarrollo social, para el respeto pleno de la plenitud de los derechos humanos, no es ideología, no tiene que ver derecho izquierda, aquí son derechos humanos. Entonces, con esa intención, dije, yo voy a convivir con ellos. Y sí, como dice Goyo, yo a varios personajes integrantes de la comisión no los conocía, ahí los fui a conocer. Otros medios los he visto en medios de comunicación y ahora sí, si no con una gran confianza como amistades, pero sí podemos comunicar. Pero si vamos satisfechos de decir, se puede dialogar. Sí se puede dialogar. A mí me encanta lo que está planteando Goyo. Esto es una muestra, ¿ya?, de que realmente podríamos llegar a consensos y acuerdos en temas más grandes por el bien del país. O sea, sí se puede hacer un trabajo, porque que se ponga a juzgar uno por uno quiénes pasaron, quiénes no pasaron. Estamos hablando que para que alguien pasara, digamos, primero vino la puntuación, ¿verdad? Tomar la decisión de cuántos puntos darle a cada candidato, cada ponderación. Esa ponderación, ¿verdad? Pero sí, y justo dentro del bloque de la comisión, mucho el tema de polarización era la expectativa. De si se llegaba por una visión, una idea, tener un voto asegurado de 25. Y eso también es una comprensión que hay que darle a la población. Toda decisión dentro de las comisiones de postulación, integradas por 37 comisionados, necesitaba por lo menos 25 votos. Entonces no es solo de buscar algo, hay que tener los votos. Y dentro de esa, pues de alguna forma, instalación inicial en donde no hay necesariamente condiciones de confianza o hay una intención de tratar de tener una marca directa del proceso, ¿verdad? Creo que hay con mucha influencia de que las anteriores cortes habían sido nombradas en noviembre
y está la desconfianza de si estos perfiles que han entrado hace algunos pocos meses van a tener o no tener la posibilidad de reelegirse. Yo creo que ese es un mucha del tema de ansiedad que se ha trasladado al pleno de las comisiones. Pero solventado ese punto, hemos visto que de alguna forma el tiempo se ha reducido y las cosas han tenido que caminar un poco más sobre la marcha. No sin la búsqueda de acuerdos y de una discusión muy, muy fuerte respecto de la tabla de gradación, más que por más que por encontrar los mecanismos donde no hubiese trabas y hubiese un equilibrio o un balance de las notas que se estaba aplicando. Pero otra vez, no es como antes en otras comisiones se había replicado, que con un perfil trabajado, que con una idea puesta desde alguna expertise, pues se lograba un acuerdo rápido. No, esto fue una batalla de poder entender qué le convenía o no le convenía a algunos grupos y poder encontrar un equilibrio por otros, ¿verdad? Tener 25 votos ahí también fue un tema complejo. Y eso es lo que hay que entender. Porque digamos, 25 votos de este lado, por decirlo de alguna manera, no había. Se tiene que hacer alianzas, buscar acuerdos. Somos 3 votos nada más. 3 votos aliados probablemente a los decanos, que estuvieron muy aliados entre ellos, y eso servía más para vetar, porque si ustedes no votaban, los demás no llegaban a los 25 votos, y eso era provocar la negociación, decimos los negociadores. Bueno, ¿verdad? Hubo que dar en el caso de Salas una segunda vuelta, que ese es otro tema, precisamente porque al ir vetando a ciertos candidatos no se llegó al número, y eso iba provocando las negociaciones, ¿verdad? Y ese es el papel que tiene que entender la población, digamos, cómo ahí adentro ya viene el tema. Diría yo, un ejemplo de lo que debería ser el Congreso de la República. Ahí, pues, el Congreso es peor porque 8 planillas en este caso. En el Congreso fueron 30 partidos políticos, los estaban inscritos para llegar. Sí. Y al llegar ahí se dividieron en 3 o en 4, ¿verdad? Y eso que solo es ahí, no tienen otro gremio metido más que el gremio político. Imagínense lo que cuesta llegar a acuerdos. Yo estoy claro. Ahora, tal vez para ponerlo en una idea general, aunque no peleo con el término global, ¿verdad? Más que una negociación, un consenso. Porque el punto es que en la negociación implica una transaccionalidad, es decir, yo te doy uno, vos me das uno, y eso no es tanto así, sino la búsqueda era, tengamos estos perfiles, ¿qué perfiles sí, verdad? ¿Qué perfiles han sido más votados? Y después de un primer proceso, eso fue lo que fue caminando en la propia comisión, ¿verdad? Se vio que algunos perfiles podían lograr tener los votos, otros probablemente no, y entonces buscar algunos distintos, más en una visión de consenso. Ahora, en la parte del proceso, yo creo que sí es un tema también de encontrar las salidas y los equilibrios que no afectaran el proceso, y también tener claro que había que proteger la posibilidad de tener una nómina entregada el 23. Cualquier aspecto que de alguna forma buscara o pudiera inclinar a una irregularidad que tuviera que ser enmendada, impedía tener una nómina entregada, y esa era sobre todo una preocupación muy grande de la academia, de quedar desamparado, de no cumplir con la entrega. Con el plazo y la entrega, que era el plazo constitucional, sí. Me encanta que hayas tocado el tema de la negociación, te voy a explicar por qué. Esos son los esquemas que tenemos que romper, porque ese esquema de negociación, ¿verdad? Yo practico la negociación en el estilo Harvard de los 7 elementos, que no es yo te doy, tú me das, sino precisamente es la búsqueda de intereses comunes en el tema de la negociación, ¿verdad? Es encontrar qué nos une en vez de estar pensando qué nos desune. Pero, bueno, el libro del profesor Roger Fisher se llama Cómo negociar sin ceder, porque cuando uno dice, vos me das y yo te doy, lo que uno está cediendo tarde o temprano causa incomodidad, y tarde o temprano uno lo vuelve a pelear. Uno no puede ceder sus intereses, y por eso es importante que hablemos de consensos, y es un tema que tenemos que ir manejando. Se puede llegar a consensos. Ustedes son un ejemplo realmente de trabajo arduo, porque miren, que terminaba 1, 2, 3 hasta las 4 de la mañana. Amaneciendo estamos. Amanecimos la Landívar. Entonces, sí. el primer consenso es cómo vamos a manejar la tabla, para ir poniendo en lo que yo llamo, para no en términos de la tabla de gradación, que es el punteo que le iban dando a cada quien, ¿verdad? Y el perfil. El perfil es lo primero.
y de ahí la ponderación va, Ajá. para poder responder el perfil. Importante, ahí, primero nosotros, como ponernos de acuerdo con Goyo, los tres Entre ustedes, comisionados. ajá. Sí, en el caso mío, yo sí llevo y estaré, sea para comisionado o en cualquier otro espacio, llevo siempre lo que mi desafío es impulsar la participación de mujeres indígenas y abogados indígenas o hombres indígenas, y eso era. Entonces, para mí, desde el perfil, no era fácil dejar un perfil muy fuerte que enfoque solo a un grupo que ha sido beneficiado, que ha tenido oportunidades. Las abogadas y los abogados indígenas no hemos tenido oportunidades para las maestrías, para los doctorados, todo lo referente a méritos académicos. Eso fue parte de los desafíos y sí los planteé. De hecho, yo voy a decir ahí con Ana, claro. En el bloque de ese tema era un punto donde estábamos de acuerdo en que íbamos a estar en desacuerdo, ¿verdad? Sí. Y dijimos, bueno, da tu batalla porque ahí tienes que pelear, pero... Y de hecho creo que se hizo un planteamiento por Ana, creo que también Elvio López, que era el otro miembro de nuestra planilla, y algunos otros comisionados. Hasta los comisionados de la planilla 3, sí, al final dieron razón. Sí. Y razón. Ahí fue un punto en donde en realidad el que estaba fuera del tema era yo. Y dije, miren, yo no puedo bajarle puntos a la parte académica, pero vayan ahí el grupo del colegio sí decían, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no? Si no todos los abogados tienen eso y el requisito constitucional es mínimo. Sí. Y esa fue una batalla donde estábamos de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿verdad? Sí, que es válido también. Claro, de acuerdo. No vamos a dejar todo porque no estamos en el 100% acumulando. ¿Sí? Entonces, fíjense, qué importante, porque hay que llegar a esos acuerdos primero para formar la planilla e irse de campaña. Después todo el sacrificio que significa irse de campaña. Después llegar a acuerdos ya una vez electos de cómo se va a manejar adentro. Y esos acuerdos hay que estarlos revisando a cada ratito, porque lo que se va dando va cambiando, las circunstancias se van dando en ese instante de acuerdo a cómo van avanzando las cosas. Sí, la verdad es buena experiencia y hasta me dio risa porque estábamos ahí más con lo que digo, bueno, la batalla de yo, y cuando de repente después de las intervenciones salen los otros comisionados, los otros planillas del colegio, dando razón a lo que planteaba, pero yo defendiendo una cuestión. Que no esperabas, Ana, de verdad. Que estuviera al lado. Sí, pero eso dijo, bueno, sí tiene, además es objetivo el planteamiento con relación a las abogadas indígenas como... Por algo soy de la Asociación de Abogadas Indígenas. Nosotros hemos hecho análisis en frente a las comisiones y en algún momento hemos compartido con Goyo y decir, nosotros tenemos como si una abogada indígena, la mayoría somos de familias de escasos recursos, nuestros papás, nuestras mamás en deudas después de graduarse. La batalla. Y lo primero que hacen... Goyo, dala, yo te dejo que la des. Sí, no eso fue la actitud pero positiva. No eso fue la actitud positiva. Me gusta. Goyo, hablemos ya ahí adentro, porque no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, además no queremos aburrir a los seguidores. Un tema positivo del trabajo, aunque hemos hablado bastantes temas positivos, y después vamos a hablar de un tema negativo del trabajo. Los desafíos. Además de haber, me encanta decir, bueno, creo que ahora salí con más amigos que antes, conocí más gente del gremio. Yo voy a decir que el tema positivo no está dentro de la comisión, el tema positivo está en la sociedad. Creo que ha sido el proceso de comisiones más auditado, más seguido, por la posibilidad de tener transmisión en vivo a todo el momento. Mucha gente conocidos me escribieron incluso a las 4 de la mañana cuando terminamos. Eso quiere decir que están pendientes a las 4 de la mañana de un proceso de comisiones de postulación. Creo que eso no es que no se haya dado antes, porque siempre ha habido algún tipo de auditoría, pero tal vez era un grupo más cerrado. Hoy la expectativa, y puede ser que las crisis políticas hayan puesto mayor atención a esto, el bloque de tener una esperanza de que había una salida también. Yo creo que la participación y la veeduría social es la enorme ganancia del proceso. Hay que decir que no va a haber guatemaltecos en general que se puedan sentir satisfechos plenamente con la nómina. Lo que tiene que haber ahora es un acompañamiento al proceso político dentro del Congreso para que dentro de esa nómina se seleccione a quienes deberían de ser los candidatos más idóneos a ocupar esos cargos. Creo sí que hay suficiente en esa nómina para poder generar equilibrios y balances positivos a fortalecer el sistema de justicia, ¿sí? Positivos a darle más independencia al organismo judicial,
respecto de los otros poderes. Creo que ese podría ser un objetivo funcional para la población, pero ya no es una misión absoluta que puedan tener las personas dentro de la comisión. Creo que el trabajo está ahí. También creo que puede haber un desbalance que perpetúe a la comisión, al organismo judicial sometido a otros poderes, y eso sería un riesgo. Es decir, si la perspectiva era mantener una oportunidad dentro de la nómina y cumplir un plazo para la renovación, eso se ha cumplido. Si la expectativa era que se garantiza que vamos a tener una justicia independiente por el mero hecho de la nómina, eso todavía no se ha logrado, y ese es un trabajo que ya compete a ese proceso. Pero creo yo que se caminó un montón. Eso es. Pero sí, a mí me encanta la parte positiva de decir a las 4 de la mañana hay un mensaje de qué bien estuviste, bueno, qué cansado, o sea, se siente bien de que ver que... porque está bien los que estábamos prendidos, porque a eso nos dedicamos, ¿verdad? Al análisis político, a la fiscalización y todo, pero amigos o abogadas de gremio que estuvieron ahí pendientes, eso muy satisfactorio, como dice, y muy satisfactorio de que el Congreso tiene ahora de dónde escoger, no aquel miedo de que no tenga de dónde escoger gente buena. Por supuesto se fue gente no tan buena, que no llena todos los requisitos, gente que repitió, pero se cumplió el plazo. Es un tema prioritario en esta oportunidad, debido a que nos tardamos 4 años anteriormente. 2, la participación, la búsqueda de consensos dentro de la comisión, el encontrar gente que apoyó posturas en que nunca te hubieras imaginado que te iban a apoyar, o algo por el estilo, y al final una misión cumplida. ¿Y el tuyo? Pues otro de aspecto positivo que valoro, como venimos observando comisiones anteriores. Yo recuerdo en 2014 nos cerraron las puertas cuando queríamos hacer una petición de la comisión. Esta vez se logró dentro del reglamento crear un mecanismo de audiencia a la ciudadanía, donde llegaron mujeres, jóvenes, estudiantes, universitarios, autoridades indígenas a exponer de lo que esperaban del resultado de nuestro trabajo, realizar un trabajo con mucha objetividad, un trabajo imparcial, escoger los más idóneos para integrar las cortes. Entonces, eso para mí es muy importante, muy simbólico políticamente. Cuando yo miraba las varas en observación a nuestro trabajo en las sesiones, yo miraba las varas de autoridades indígenas, las varas defendieron la de poca democracia en Gerona, para que este gobierno llegara y se cumpliera con el principio de alternancia en el mandato constitucional. Sin embargo, veo las varas también aquí defendiendo una justicia social incluyente, imparcial. Entonces, eso es lo más importante, pero sobre todo considero lo más importante también es tener voz de mujeres indígenas dentro de esta comisión, que ya hablamos, haber defendido dentro del perfil, en sí, la tabla de gradación para poder ponderar abogadas indígenas quienes vienen de la calle para poder integrar en sí las cortes. Obvio, tienen que ser abogadas y abogadas indígenas, no cualquiera, en sí, no es nada más porque promovemos la participación de las mujeres, entonces véngase, no, tiene que ser mujeres honorables y que garanticemos que su trabajo sea imparcial cuando esté en la corte. Entonces, eso es lo más importante, se posicionó eso, yo estoy satisfecha porque eso les anticipé en la campaña, dije, no vamos a hacer cambios profundos, pero va a haber voz en la mesa de la comisión, y eso estoy... A mí como político me encanta que diga lo que dije en la campaña, ¿verdad? Y lo llegué a cumplir, ¿verdad? Mis promesas de campaña. Cuando, por ejemplo, la tabla... en campaña atrás, con relación al reglamento, la tabla de gradación, el perfil, por ejemplo, cuando salimos de la sesión, el siguiente día estaba saturado mi celular de chat, felicitándome a abogadas en territorios. Al fin hablaste y lo que dijiste es eso. Entonces, felicitándome con lo que había hablado, el perfil de los abogados que venían a la calle para poder ingresar. Y eso es uno. Lo otro es, ¿cómo se llama? Sí, obvio, no estaba... Hay una gran diferencia, como siempre he dicho, una abogada llegar a litigar en un tribunal que no viene empoderado,
el racismo pasa en el rostro y uno no se da cuenta. Pero una abogada que viene empoderada con relación a sus derechos humanos, obvio, O sea que, tiene esa capacidad de... o sea que el trabajo que trabajo. se viene haciendo poco a poco, lo que venimos hablando, va creando amistades, va Sí. creando ciclos, va creando prestigio. Eso, entonces ¿Verdad? al final la gran satisfacción, ¿verdad? Entonces logramos cumplir con nuestra ¿Y lo malo? función constitucional y todo. Lo malo, bueno, hay varios aspectos. Considero que lo que limitó finalmente para poder, yo llevaba, incluso entre las propuestas nuestras como abogadas indígenas, es realizar las entrevistas a los candidatos para conocerlos. Estamos integrando la Corte Suprema de Justicia, necesitamos que lleguen no solo con conocimiento, sino con capacidad, con experiencia y todo. Si no se dio tiempo, se necesitaba realizar exámenes así psicométricos para Ajá. poder decir, bueno, ellos son los idóneos y todo. Sin embargo, no dio tiempo todo porque ya de noticia nacional e internacional, como yo dijo Goyo, ya hubo desde la entrada. Pasamos más de 3 semanas, casi 4 semanas discutiendo dónde sesionar la Por la comisión, sede. la sede para sesionar la comisión, y eso limitó ese mes, hubiese sido para poder dar esa oportunidad de realizar las entrevistas, el examen psicométricos, pero sobre todo también tener más plazos para la convocatoria, para que los abogados y abogadas prepararan, que todos estaban esperando, sí, se sabe qué es lo que se pide, pero ¿qué va a pedir esta comisión? ¿Qué va a pedir esta comisión? Entonces estaban todos esperando. Y lo otro, hubiéramos tenido más tiempo para poder calificar y no con esos desvelos en las carreras que hicimos. Lo que faltó fue tiempo, y ese tiempo es a raíz de la presión que había para no romper otra vez el plazo y el orden constitucional, que acuérdense que fue lo que nos tuvo aquí exageradamente preocupados en el caso de la toma de posesión del presidente y la señora vicepresidenta, que querían que no se cumpliera ese tema, no, la alternancia, que es el tema el principio de alternancia. El principio de alternancia y cumplir con las fechas. Que ese es lo que mismo. por poco no la cumplimos, el presidente tomó posesión ya el 15 de la madrugada. Sí. Ajá. Igual Bueno, aquí, pero gracias a ahí sí, aquí valoro lo primero, sí. el amparo que presentó el diputado José Chic, Sí. sí, del partido Voz, que él presentó un amparo, entonces la CC presionó, entonces obligó. eso hizo, entonces ya tuvimos los comisionados que estaban discutiendo con relación a hacer, y ya ese día ya bajó las tensiones y logramos tomar la decisión, quedarnos en Alani, ¿verdad? Bueno, lo malo, el mal sabor en la boca. Bueno, yo creo que no es malo, sino que fue negativo al final. Es el efecto de la estrategia de tratar de construir un bloque de 25 votos desde el principio y enfrascarse en la sede como muestra de esa batalla. Terminó afectando el periodo de trabajo y aceleró algunos de los temas. Yo creo que esa es una percepción. La otra, yo diría que el balance es imperfecto en la nómina. Nosotros creemos que hay todavía mucha inercia a la continuidad de algunas cosas que tal vez no son positivas. Ojalá la Corte electa tenga una visión de renovación de la justicia en general y hacer algunas de las reformas que urgentemente necesitan romper con temas de atrasos judiciales, principalmente mora judicial de esas atenciones, y esa sea la concentración. Pero también veo como un tema negativo es que teniendo perfiles capacitados de abogados y abogadas indígenas, no haya habido el peso para integrarlos en la nómina. Creo que dentro de los consensos eso fue un tema que no se alcanzó, y ese pudo haber sido un mensaje positivo del trabajo de la comisión, por lo menos. Pero eso es lo que veo. Goyo, digamos, yo soy de los que ha opinado que los viejos zorros, como nos trataron a partir de mí allá en Tangente, digamos, son tan capaces que la pelea por la sede fue como planeadita para ir reduciendo tiempo. Yo así lo he afirmado y lo sigo diciendo. Dar la pelea por la sede, que era un tema hasta cierto punto sin importancia, era para ir acortando. Eso hay que tenerlo dentro del mapa. Yo no lo veo, es parte de la guía, ¿verdad? Sí. No tener tanto tiempo de calificación, no tener entrevistas, algunos de esos puntos yo no, tampoco los... Es decir, había que utilizarlos como factor y como constante, ¿verdad? Mientras no haya 25 votos, eso hay que saber que es la posibilidad y no hay que desesperarse dentro de ese tema. Lo único es, otra vez, entender claro cuál es el objetivo final y tratar de
de mantener eso abierto hasta el trabajo que nos terminó el domingo y lunes, ¿verdad? Este era el... Perfecto. Aquí es lo que voy diciendo. Bueno, está bien que llegue la gente joven, ¿verdad? Pero la viejada se la sabe todas. Eso es. Y entonces aquí la trampita esa de pelearnos por la sede, al final evitó hacer las entrevistas, evitó tener más tiempo, porque el tema era cumplir con los plazos gracias a la Corte. Sí. Luz roja para terminar. Un llamado a la población, hay que estar encima. Yo hago un llamado a través de una columna que hago en La Hora, es decirles, ahora le toca a la comisión, ya terminó comisión de postulación, estamos aquí haciendo un análisis de cómo fue, ahora toca la parte política, que eso es el tema más difícil. ¿Qué mensaje le podemos dar a la población para cerrar esa bella charla? De lo que viene, ¿qué peligros corremos? ¿Qué va a pasar en lo que viene? ¿Qué pronósticos? ¿Qué puede hacer la gente? Yo considero que en sí la ciudadanía organizada, mujeres, pueblos indígenas, autoridades ancestrales, así como ejercieron una buena función en auditoría social, estando observando nuestro trabajo en la Universidad Rafael Landívar, ahora les corresponde así mandar ese mensaje a los diputados y diputadas en el Congreso para que los diputados y diputadas pueden elegir los más honorables dentro de esa nómina para integrar la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Yo mi consejo es, vayan a buscar a los diputados, eso no se ve en la calle, ¿verdad? Y lo pongo en mi manual de cómo presentar proyectos de ley. Vayan a buscar al diputado, a la diputada, a su casa o en su radio local, eso les pega más que la manifestación en la calle. ¿Qué viene, Goyo? ¿De qué nos tendríamos que preocupar? Miren, yo creo que la preocupación es permanente hasta que logremos un nivel de estabilidad democrática lo suficientemente satisfactorio, así que cada uno de los momentos necesita un acompañamiento. Y no fue la excepción las comisiones de postulación, no debería de ser la excepción la selección de magistrados dentro del Congreso y lo que venga después de cuando la Corte haya tomado poder. Creo que no hay que bajar los brazos y hay que pensar que estamos en una ruta de recuperación institucional. Tiene que haber esa gobernanza, tiene que haber esa gobernabilidad y la posibilidad de construir un futuro en donde el tema sean consensos, sean acuerdos y nos vea luz a futuro del país que queremos vivir. Interesante con lo que planteó Goyo, con eso voy terminando. Tenemos una experiencia desde el movimiento de mujeres. En el 2014, por ejemplo, 3 días después de que los magistrados y las magistradas tomaron posesión, se dio la primera reunión con las mujeres magistradas. Porque es también para la ciudadanía y para toda la población, cuando estamos planteando que queremos mujeres en las cortes, queremos indígenas en las cortes, tenemos un objetivo profundo. Primero, queremos una justicia especializada con pertenencia cultural para mujeres quienes buscan justicia en los tribunales. Segundo, estamos pidiendo políticas judiciales que garanticen la práctica del pluralismo jurídico, donde se reconoce que en Guatemala hay 2 sistemas de justicia y que cotidianamente, todos los días, las autoridades indígenas están emitiendo sentencias desde la jurisdicción indígena y por lo tanto se debe respetar esa práctica del sistema de la justicia ancestral. Eso es lo que esperamos. Entonces nosotros fuimos en el 2014, el tercer día, ya estábamos reunidos planteando eso es sí, lo que queremos. Y esta vez igual la ciudadanía tiene ese derecho, facultad para poder dar ese acompañamiento. De lo contrario, nosotros ya cumplimos una función constitucional y al llegar y toman posición y sin acompañamiento, pues no va Aquí la decisión en el Congreso, yo lo digo, es política. Y el congresista o la congresista responde a sus intereses políticos, que son votos, ¿verdad? Su tener poder, votos para reelegirse, en fin, pues va a depender de ustedes allá en casa que puedan visitar a sus diputados, a sus diputadas, presionarlos, porque de dónde escoger magistrados y magistradas que llenan los requisitos, hay. ¿Verdad? Ahí está el tema y pues esperemos que todo siga así, porque la lucha porque haya más indígenas, pero también la lucha para que haya más gente joven, ¿verdad, Goyo? La lucha para que todos los sectores estén, los subsectores representados en todos los espacios, va a depender de la población, de ese apoyo que se dé, ¿verdad? Sí. De verdad, gracias a los dos por aceptar la tacita de café, la charla, por venir a platicar en este caso, y a ustedes por seguirnos. Bueno, no ofendimos a nadie, creo yo, ¿verdad? Pero si se sintió ofendido, una tacita de café todo lo arregla. No se vale que no hayan llegado hasta aquí, pero sobre todo no se vale que no le den seguimiento al tema de las cortes. Llame a su diputado, a su diputada, búsquenlo en su casa, tienen todo el fin de semana para hacerlo. Nos vemos en el próximo capítulo.